el asambleísta Eliseo Azuero. Muchas gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Parece que el cuentito de la Asamblea Constituyente les sirvió, tanto que quieren reeditarlo, aunque todos conocemos que es un total y absoluto fracaso. Definitivamente, esta Constitución contiene aspectos garantistas sumamente importantes para las personas, pero nada de eso se ha cumplido. Solo es retórica, solo es lírico. Quienes violentaron los derechos humanos son precisamente aquellos que dicen que pusieron a un ciudadano español a redactar la Constitución de Montecristi, porque hasta en eso le pretendemos mentir a los ecuatorianos. ¿Acaso no es precisamente esta gente la que limitó los derechos de los trabajadores, la que conculcó las utilidades de los trabajadores, la que impidió que los entes organizados como centrales sindicales desaparezcan prácticamente y no defiendan sus derechos? ¿No es acaso a través de esta Constitución, a la que pretendemos levantarla como la Constitución de Constituciones, la que logró el hiperpresidencialismo que cooptó todos los espacios de poder? Todos los días encontramos hechos de corrupción que a los ecuatorianos nos indignan. Y esta invención que colocó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como parte del quinto poder, a nombrar autoridades de control, a nombrar jueces, fiscales, superintendentes, todos obedeciendo las órdenes de Carondelet. Parece que creen que los ecuatorianos somos idiotas, y no es así. Cualquier ciudadano ecuatoriano en su sano juicio se da cuenta que estos últimos 10 años, en donde hubo bonanza económica, se utilizaron de manera inadecuada los derechos a los que han hecho alusión quienes, defendiendo al quinto poder, creen que los ecuatorianos se han olvidado. El artículo 1 de la Constitución señala que el Ecuador es un Estado republicano y el modelo tradicional, fundamentado en la teoría de Montesquieu, de la teoría de los pesos y contrapesos, se establece que los estados republicanos tienen 3 funciones: función legislativa, ejecutiva y judicial. Las otras invenciones tienen como característica fundamental la apropiación inadecuada de las funciones del Estado para convertirlo a un país en un país con altas dosis de corrupción como la que hemos vivido en estos últimos años. ¿Será acaso que el periodismo investigativo está equivocado cuando devela hechos de corrupción en donde se han llevado miles de millones? ¿Será acaso que los ecuatorianos no saben que teníamos una deuda externa que bordeaba los 8.000 millones de dólares y que ahora tenemos 70.000 millones de dólares? ¿Acaso los ecuatorianos no saben, por ejemplo, que el presupuesto del Estado allá por el año 2007-2008 no rebasaba los 8.000 millones de dólares y ahora tenemos 32.000 millones de dólares, que para cumplir con las obligaciones del Estado tenemos que endeudarnos en aproximadamente 800 millones de dólares por mes? Y dicen de que se está destituyendo, se está sacando trabajadores. Se sacó trabajadores cuando le mintieron al ciudadano, le dijeron, por ejemplo, que el mandato 8 debía, entre otras cosas, establecer que aquellas personas que trabajaban para las empresas
tercerizadoras pasaban a las empresas estatales con los mismos derechos. Aquí ustedes me han escuchado reclamar vehementemente que los trabajadores de Petroecuador, ahora Petroamazonas, perciben salarios de miseria, $466, cuando en los mismos puestos en empresas tercerizadoras llegaban por sobre los $1.000. Esa regresividad de derechos es inconstitucional. Lo establece la Constitución vigente, pero les importó un comino. ¿Por qué razón? Porque todas aquellas personas que están conminadas por la Constitución y la ley a cumplir y hacer cumplir las normas que rigen un Estado de Derecho, eran adláteres del gobierno de turno y recibían disposiciones de Carondelet. Mire, yo respeto como el que más, y de manera especial a usted y a la señora Aguiñaga, con todo respeto y cariño, le digo, si es cierto o es mentira lo que voy a decir. Cuando se reunían con el señor expresidente Rafael Correa, como a niños de escuela les decía: ustedes no me tocan un ministro, ¡cuidado! Eso es lo que ha pasado. Por esa razón, los ministros de Estado auparon hechos de corrupción que infortunadamente generaron en los ecuatorianos esta desazón y esta falta de credibilidad en esta institución, la nuestra. Yo sí me siento con el valor ético, profesional y moral para representar a mi pueblo. Yo no acepto que se diga que porque la Asamblea está deteriorada en su imagen tenemos que buscar algún mecanismo para tamizar los nombres de posibles funcionarios en los cargos que luego de esta reforma parcial estaba establecido que lo hiciera el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se dice que el origen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está vinculado a la Comisión Cívica Anticorrupción del año 1997. Pero no se dice, por ejemplo, que esta comisión tiene una similitud impresionante con el Poder Ciudadano creado por el señor Chávez, que debe estarse friendo en la quinta paila. En vez del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se crea el Consejo Moral Republicano. Carajo. Consejo Moral. ¿Con qué facilidad se habla de moralidad en un país destruido? En un país en donde los ciudadanos son esclavos de dictadores, de personas que no respetan el más elemental de los derechos humanos. Aquí se ha dicho que la salud, por ejemplo, es ahora una maravilla. ¡Mentira! ¡Mentira! Los hospitales, como el hospital de Nueva Loja, Marco Vinicio Isa, demoró sobre los 10 años y costó lo que cuesta 4 hospitales. No tienen insumos, no tienen medicina, no tienen personal técnico, no tienen profesionales. Y esa realidad está en el país. El quiebre de la seguridad social está directamente ligada a este abuso. A este abuso que cometieron ¿quiénes? Precisamente esta gente que quiere convencernos de que, caramba, no se tiene que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se tiene que eliminar. Y si no lo podemos como plan B, debemos estar con la línea de Héctor Muñoz. Esto es la reforma parcial para limitar ese derecho que en cualquier democracia del mundo le asiste a quienes venimos con el origen del voto popular, legitimados en las urnas. Si hay asambleístas que se sienten avergonzados de su rol, que se vayan a su casa, carajo. Yo no me siento avergonzado, por eso vengo a decirles aquí que ese esperpento
de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en primera instancia debe ser eliminado, o si no, debemos reducir las facultades que siempre han sido el oprobio de los ecuatorianos y que han sido la base y fundamento del gran atraco de los fondos del Estado ecuatoriano, que hoy tienen a un país lamentablemente quebrado y con discursos hipócritas que insinúan que lamentablemente los notables son los dueños de la desgracia del país. Los dueños de la desgracia del país son aquellos que convirtieron al Ecuador en un laboratorio. Terminó su tiempo, asambleísta. En un laboratorio donde gente extranjera vino a decirnos: vean, muchachitos, así tienen que escribir su constitución. Mentirosos, mentirosos, son tan cínicos que no pueden sostener una verdad, y la verdad es de que esta constitución no tiene inspiración nacional, es una transnacional extranjera que le ha hecho mucho daño a los países de Latinoamérica. Gracias.